Val. Hemos encontrado a Europa. Por fin. El espanto que tuvo que sentir la joven Europa cuando se ve arrastrada desde su tierra a no se sabe dónde. Este es el famosísimo rapto de Europa. ¿Dónde está Europa? En Creta. Entonces vamos a trasladarnos todos hasta Creta. Hombre, por supuesto, tendremos que escuchar su historia. Absolutamente. Pues vamos a ello, Gemma. Vamos a ello. ¿Qué tal estás? Pues de aquella manera, tengo que confesar, porque la diosa Flora se ha presentado así, de manera intempestiva, en todo su esplendor, y los alérgicos pues lo estamos acusando, pero con muchísimas ganas de que narremos la historia de Europa y de todo ese ciclo cretense, que es muy interesante y sé que a ti te encanta, Gemma. Es de mis mitos favoritos. Confío además en que nos regales algo de creación propia. Depende de cómo os portéis. Pues creo que sí que nos lo regalarás, porque nos vamos a portar muy bien, y entramos ya en la cuestión rápidamente, retomando aquella historia que dejamos pendiente. Decíamos que Europa había sido raptada, pero no dijimos hasta dónde llegó en ese toro enorme que se la llevó surcando todo el Mediterráneo. Uh-huh. Pues llegó hasta la isla de Creta. ¿Y quién había en Creta? Pues allí había un rey que se llamaba Asterión, Uh-huh. que vio a esa muchachita perdida, asustada y pues con una barriga ya considerable y dijo, bueno, vamos a casarnos con ella. Sí, ¿no? Bueno. Ya que yo no tengo herederos, Uh-huh. me voy a aprovechar de esta situación. Y Pasífae... Uy, sí. No. Pasífae todavía no. El rey Asterión se casa con Europa y adopta a los 3 hijos que ella va a tener con Zeus. ¿Quiénes son estos hijos de Zeus? Pues 3 personajes muy importantes. Uh-huh. Radamantis, Sarpedón y el más célebre de los 3, que es Minos. Sí, porque Minos va a suceder a Asterión, aunque la cosa no va a ser sencilla. Porque no. Son 3, ¿no? En realidad son 3 los que pueden aspirar al trono a la muerte del anterior rey. Uh-huh. Minos va a ser el más inteligente al lanzar la bomba de es voluntad divina que yo esté en el trono. Bueno, pero los dioses ¿cómo se manifiestan? Porque claro, voluntad divina, pero... Pues Minos le va a decir a sus hermanos, imaginad cuánto quieren los dioses que yo esté aquí, que yo ahora mismo le hago un sacrificio a Poseidón y me va a conceder lo que yo quiera. ¿Y qué pide a Poseidón? Va a pedir que un toro salga del mar, de las olas que bañan las orillas de Creta. Seguimos con los toros. Uh-huh. Esta historia va de toros. Bueno, es que Creta también tiene mucho de toros. Luego comentamos algo al respecto, pero de momento seguimos con esa historia. Ese toro que sale del mar y que en principio Minos tendría que sacrificar a los dioses, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto continuamente, es lo que ha de hacer cualquier mortal que recibe un don divino, es devolverle a los dioses. ¡Ay, que no lo va a hacer! Evidentemente que no lo va a hacer. Ya tenemos aquí el lío, ya tenemos el lío. Minos va a caer en la hibris en la que caen todos estos personajes, porque a pesar de que los mitos se extendían por todas partes, no aprendían la lección, así que más os vale aprenderlo vosotras y vosotros. El caso es que se cree más listo que Poseidón, y se cree que como él tiene también un ganado espléndido, puede ocultar al toro entre sus otros toros. Y sacrificar el no auténtico, claro, digamos, ¿no? a uno, al mejor de su ganado, pero no es el toro divino. Entonces lo sacrifica, Poseidón evidentemente se da cuenta y decide castigarlo. ¿Y cómo lo va a castigar? Porque ya sabemos que los dioses a veces son muy maquiavélicos y muy indirectos, ¿no? Uh-huh. Con respecto a los castigos. ¿Cuál va a ser ese castigo, Gemma? Minos estaba casado con Pasífae, que era una hija del dios Helios, del titán uh-huh. Helios. Y va a insuflar en ella una pasión desmedida por este toro divino. Madre mía, un caso de zoofilia. Efectivamente. Pero poéticamente tratado, entiendo. Pues más o menos. Si lo quieres mirar así. Y Pasífae va a intentar unirse a ese toro. Uh-huh. Y va a recurrir a la ayuda pues, de un inventor estupendo que estaba por aquel entonces en Creta, aunque él era ateniense, que es el inventor de los inventores y que se llama Dédalo.
y le va a pedir a Dédalo que le fabrique pues un disfraz de vaca. Bueno, de aquella manera, una especie de estructura de madera en la que Pasífae puede introducirse para que el toro pueda acercarse convenientemente a esta vaca singular. Creo que todos tenemos la imagen en la cabeza. Así que dejémosla ahí. Sí, ahí dejamos esa unión monstruosa que no tendrá más remedio que dar como fruto un ser monstruoso, el famosísimo Minotauro. Ahí estamos. Ya hemos llegado al Minotauro de Creta. La verdad es que el nombre es un tanto equívoco porque Minotauro significa el toro de Minos, más bien es el toro de Pasífae. El Pasitauro. y es un ser que es mitad toro y mitad hombre. La verdad es que cuando uno se imagina este tipo de situaciones, ¿no? que la reina esté dando a luz y aparezca pues semejante criatura, pues no deja de ser sugerente, cuanto menos. Esto lo narra Madeline Miller en Circe de una manera desgarradora. Porque podemos tirarnos así media hora. Eso me gusta mucho, la referencia a Madeline Miller, sí. En Circe. Porque antes no lo hemos mencionado, pero Pasífae, al ser hija de Helios, es también hermana de Circe. ¿Cómo son estas descendientes del Sol? ¿Cuántos problemas tienen a pesar de sus poderes? Pero en fin, tenemos esta situación también bastante embarazosa para el propio rey Minos. ¿Qué va a hacer con aquella criatura? Apropiársela. Y está clarísimo en que a nosotros ha llegado el término de Minotauro. Claro. Él se apropia de la vergüenza. Y de hecho traslada la vergüenza a su mujer. He descolocado todo el discurso. Sí. Pero me gusta mucho eso. Entonces, toda la vergüenza a su mujer, sí. ¿Vas a continuar? No. Pues si lo necesitas. Sí, pues pero tú continúas, sí. No, pues eso traslada toda la vergüenza a su mujer, porque igual que nosotros recordamos al Minotauro, recordamos que la vergüenza cae sobre esa mujer que tiene esa unión fuera de lo normal, fuera de lo permitido, ¿no? Entonces, pues... pero hay que subrayar que la culpa inicial es de Minos. Por supuesto, como siempre, de los tíos. Porque no ha cumplido con esa obligación sagrada de devolver a los dioses sus dones. O sea, que la fuente del mal es Minos. Claro, ¿qué va a hacer de manera inmediata? Pues otra vez recurrir a Dédalo, y Dédalo va a construir el famoso laberinto para encerrar dentro aquella criatura monstruosa que le recuerda su falta. Hasta que le encuentra un uso. Porque ahora lo veremos, pero antes quiero lanzar la pregunta. Creo que la tradición nos ha hecho pensar en Dédalo como un pobre cautivo a manos de Minos que trabaja para él porque es su esclavo. ¿Pero lo es? No lo es. Y es que Dédalo, que siempre ha tenido fama de listo y pues esto, ¿no? De un gran inventor, ha cometido un pecado, y perdonad el paréntesis, pero es que las que tenemos sobrinos, adoramos a nuestros sobrinos, y resulta que este tal Dédalo, cuando vivía en Atenas, mató a su sobrino porque estaba celoso de lo listo que era. Dédalo tenía un taller y su sobrino, según fuentes, pero voy a ampliar a Ovidio, Perdix, era un niño espabiladísimo que inventó el torno de alfarero, inventó el compás, en fin, era tan astuto, tan avezado, tan inteligente, que su tío se puso celoso de él y lo mató. Entonces, para mí esto es inconcebible. O sea, ¿cómo una tía o un tío va a matar a sus sobrinas o sus sobrinos? Para mí esto no tiene ni pies ni cabeza, pero Dédalo lo hizo. Y esto me parece imperdonable. Y por eso Dédalo, siendo ateniense, tuvo que exiliarse a Creta. No es un esclavo de Minos, él está allí, bueno, pues acogido y goza del respeto pues de los cretenses, porque es un tipo listo y es un gran inventor. Y efectivamente lo de fabricar un disfraz de vaca para Pasífae
o inventar esto del laberinto para, bueno, pues en principio para el Minotauro, pues es un señor listo, pero hay cosas imperdonables y Dédalo no goza de nuestro beneplácito en absoluto. Otra cruz más, vaya. Hecha por diálogo con las diosas. Sí. No nos gusta Dédalo, por muy listo que sea. Pero bueno, vamos a cerrar el paréntesis. No queremos influir en la opinión de nadie, pero podéis opinar sobre si la inteligencia es superior a cualquier otra cosa. Y yo creo que no. Hay líneas rojas, por muy listo que se sea. Pero en fin, volvamos con ese uso que decías que vamos a dar al laberinto. Vamos a leer un poemita, un dístico de nuestro querido Francisco José Martínez Morán, que en su poemario Tras la puerta tapiada dedica al laberinto estos 2 versos. Dentro del laberinto hay una llave que abre de par en par el laberinto. Me evoca tantas ideas este dístico. Me parece una genialidad. Es una genialidad. Bueno, Fran, es que es genial, pero cuéntanos. No. Es como está clasificado, ¿no? Bueno, que cada cual piense e imagine. Y entonces continuamos con nuestro relato. Tenemos encerrado dentro del laberinto al Minotauro, que es un ser que hay que alimentar. Claro. Esto es un gran problema para Minos. O sea, Minos ya no se atreve a hacer nada que pueda enfadar a los dioses, pero tiene ahí un problema con aquella criatura que alimenta de una manera singular, porque el Minotauro se alimentaba de carne humana y no de cualquier carne fresca. Nos dicen las fuentes que cada año, aunque también hay discrepancia, puede ser cada 3 años, cada 7 años, ahí está la mitología del número. Desde Atenas llegaba un cargamento de carne fresca de jóvenes y jóvenes atenienses que servían de alimento al Minotauro. Y creo que también conviene que expliquemos por qué desde Atenas envían este tributo que sirve de comida. Claro, porque no creo que lo hicieran de muy buena gana, ¿no? Seguro que no. Ni por altruismo, ni generosidad, ¿no? No, seguro que no. Porque en la antigüedad sacrificar a gente joven era un problema demográfico. Sí, exactamente, pero en este caso es que hay un tributo. Claro, por supuesto. ¿Nos lo cuentas tú, Gemma? Pasífae y Minos tuvieron 3 hijos. A Ariadna, que seguro que todas y todos conocéis, a Fedra, que probablemente también os suene, y si no, pues ya la conoceremos, no os preocupéis, y a un hijo que probablemente sea el menos conocido, pero que era el heredero al trono, que era Andrógeo. Y a él se le daba muy bien el atletismo, el deporte. Entonces iba haciendo pues su ruta para ir ganando competiciones. Y un día llegó a Atenas para enfrentarse a los atenienses a sus competiciones de atletismo y les ganó. Les dejó a todos por los suelos. Entonces los atenienses se picaron. Ya lo creo. Entonces esperaron al momento preciso para atacarlo. Hay algunas fuentes que dicen que aprovecharon el camino de Andrógeo a Tebas, que era donde su siguiente competición, para atacarlo en el camino. Y cuando Andrógeo muere, pues evidentemente Minos entra en cólera y ataca a Atenas con toda su fuerza militar. Y los destruye también. Igual que Andrógeo los humilló atléticamente, Minos los destruye y los humilla militarmente y les impone este tributo. Y así ya tiene solucionado el problema de alimentar a esta bestia. Vamos a hacer también un pequeño paréntesis histórico o arqueológico, porque es verdad que la civilización minoica, que toma su nombre obviamente de nuestro Minos, fue una civilización súper avanzada y que se considera el origen de la civilización, de la cultura occidental. Por lo cual no nos extraña que Andrógeo y Minos y todos los cretenses pues fueran los mejores en todo. Lo tenían claro también en la propia antigüedad. Y este es el origen de este tributo, ¿no? El asesinato de Andrógeo
a manos de los atenienses. En fin, qué mal perder tenemos algunos humanos. Bueno, yo no me meto, Gemma. Yo, la verdad, en fin, soy de las... me pico mucho. Sí. Yo cuando juego a cosas he de decir que me pico mucho. Ay, no. Yo soy de las que lo importante es participar. Pero en fin, no sé si uno también puede aprender de este tipo de situaciones. La cosa es que este tributo pues era muy oneroso y muy doloroso también para los atenienses. Con lo cual, si tenemos que continuar la historia, pues tiene que haber aquí un punto de inflexión. Y ese momento llegará cuando entre la siguiente expedición que ha de alimentar al Minotauro se incluya el príncipe de Atenas, que es Teseo. Ay, Teseo. Bueno, ya os contaremos más cosas de Teseo, quizás cosas relativas a los momentos previos, pero de momento solo nos interesa cómo ese joven que de manera voluntaria... Hay algunas fuentes que dicen que Minos en realidad era el que elegía a los jóvenes que iban a servir de alimento a Minotauro y que lo obligó a ir, pero en fin... Sea como sea. Sea como sea, ahí tenemos a Teseo, que decide, bueno, pues incorporarse a esa expedición y acabar con el Minotauro y, por lo tanto, con ese tributo tan pesado que padecían los atenienses. Marchó en un barco con unas velas negras. Su padre le dijo que si volvía victorioso de esa misión, cambiase las velas de color blanco. Estos detalles que a veces os ofrecemos no son para enredar, sino porque luego tienen su importancia. Pero ahí tenemos a Teseo, el héroe ateniense, el príncipe de Atenas, el hijo aparentemente de Egeo, porque en realidad su padre es Poseidón. Bueno, que ya me he liado. No, seguimos, ¿no? O sea, que iba ayudado, además. Pero claro que sí. O sea, macho. Es que estos héroes, claro, es que tienen siempre un progenitor divino. Estoy empezando a pensar que... Perdón, se me ha enganchado el pelo en la silla. Estoy empezando a pensar que aquí podríamos hablar en la mitología también de meritocracia. Bueno, eso, vamos, creo que está muy claro, ¿no? Y no sé si ya he recordado una frase que decía mi padre de así cualquiera puede ser héroe. Él lo decía cuando leía la Odisea, ¿no? Y como la diosa Atenea lo protegía continuamente a Odiseo. Pero es que, claro, si todos los héroes se caracterizan dentro de la mitología por tener un progenitor divino, pues es que pues esa influencia está en todo momento. Entonces, claro, hemos dicho que Teseo es hijo, sí, del rey Egeo de Atenas, pero en realidad de Poseidón. Pero como hemos anunciado, quizás más adelante, porque lo que hoy nos interesa es Ariadna. Por supuesto. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Creo que aquí nadie está engañada ni engañado. Entonces, llega esa nave con velas negras desde Atenas hasta Creta, con todos esos chicos y esas chicas aterrorizados, y nada más poner un pie en la tierra, sucede lo que ya hemos visto en otras ocasiones, ese mitema de la princesa que se enamora del extranjero que llega. Lo hemos visto con Medea, que le pasó con Jasón, otra vez vuelve a suceder. Aquí tenemos de nuevo a Teseo, que se ha ligado a Ariadna, y Ariadna ya no va a hacer otra cosa más que mirar por ese príncipe tan apuesto. Teme por su vida, claro, porque el destino de Teseo en principio es ser introducido en el laberinto para servir de pitanza al Minotauro. Pero entonces Ariadna no se va a quedar quieta, ¿no? Claro que no, porque está muy bien que Teseo consiga matar al Minotauro. Pero ¿y qué hace después? Bueno. Dentro de un laberinto del que se supone que ni siquiera el propio Minotauro es capaz de salir. Pues no hubiera hecho nada, pues otro más, allí perdido en el laberinto y, en fin, lo importante no era, en efecto, el monstruo, lo importante era el propio laberinto. Claro, y entonces ahí tenemos a Ariadna, que va a ser la que le ofrezca ese famoso hilo, ¿no? El hilo de Ariadna, que en muchas tradiciones que tendemos a pensar que es Dédalo quien le ofrece esta solución a Ariadna después de que ella le pida ayuda, después de que ella le vaya a decir:
por favor, sé que te sientes súper mal de haber creado este laberinto que está devorando a jóvenes todos los años o cada el tiempo que sea. Así que este es tu momento de resarcirte. No lo veo, Gemma. Yo tampoco lo veo. No lo veo. Y mucho menos teniendo en cuenta No todo lo lo que hemos contado de mujeres que se pasan la vida tejiendo, e hilando y haciendo las hebras y no sé. Entonces yo creo que nosotras nos imaginamos a Ariadna haciendo ese hilo, ¿no?, en su habitación por la noche. Justo quizá lo contrario a Penélope, que deshacía, ¿no? Ella va haciendo su ovillito para su héroe, ¿no? Y entonces se lo entrega. Le dice, toma, atátetelo, lo atamos al inicio del laberinto y así cuando asesines al Minotauro serás capaz de salir y de encontrar la salida. Eso sí lo veo, Gemma. ¿A que sí? Es que hasta me imagino el color del hilo. ¿De qué color creéis que era el ovillo? Bueno, yo creo que rojo. Por esa cosa del hilo rojo que une los corazones, los afectos. Esto es de otras tradiciones, pero no importa. No nos importa porque la imagen del hilo de Ariadna además ha quedado en nuestra lengua, ¿verdad? Claro. Como, bueno, pues eso, como el instrumento, la herramienta para no perderse. A colación de esta lectura, por cierto, hay un poema magnífico de Aurora Luque en el que dice que el amor está hecho del hilo de Ariadna, así que creo que ella también lo ve como nosotras. Como un hilo rojo. Qué bonito, Gemma. Bueno, pero la historia es mucho más terrible, porque estamos hablando ahora de la muerte del Minotauro. Por cierto, que las fuentes no nos aclaran demasiado bien cómo hizo Teseo, porque hay veces que se dice que fue con una maza, otras veces que lo ahogó con sus propias manos, otras veces que sí con la típica espada del héroe. Realmente, tú has dado en la clave. Es que lo importante no es matar al Minotauro, es salir del laberinto. Y esto es lo que consigue Teseo gracias a Ariadna, que creo que esto no se subraya convenientemente. Y que además la historia solo la conoce él, porque estaba solo en el laberinto, así que puede vender lo que le dé la gana, ¿sabes? Y creo que eso Borges lo ve muy claro. Bueno, también. Qué relato tan magnífico. Yo creo que lo podemos leer. Hombre, Gemma. es que deberíamos leerlo. ¿Leemos La casa de Asterión? Por favor. Bueno, es un relato que está incluido en el Aleph y que pone el foco pues, en el otro lado, claro, porque el héroe pues, es siempre el que brilla, pero ¿qué pasa con Asterión? Que este es el nombre del Minotauro, que ha heredado de su padre putativo. De su abuelo, ¿no? Claro. Pero también Pasífae ahí nombrando a su hijo, ¿no? Dándole nombre y poniéndole el nombre del padre de su marido. Bueno, a ver, es que la fuente, Apolodoro en este caso, que es un mitógrafo que siempre también recomendamos, no es muy literario, pero es una fuente interesante. Me he ido. No, simplemente lo he dicho por resaltar como la malicia, ¿no? De Pasífae. Sí, Pasífae. No, entonces te digo, dice Apolodoro en Biblioteca 3, y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Con esta cita abre Borges el relato que procedemos a leer. No es muy largo, pero creo que es interesante que lo escuchemos completo. El título es La casa de Asterión y el Minotauro, Asterión, habla así. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa.
Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estílobato del templo de las hachas, otras juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que vienen a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos, los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de la muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. «¿Lo creerás, Ariadna?», dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Yo creo que con esto podemos acabar el programa de hoy, Gema. No, porque todavía nos queda una parte muy importante. ¿Qué parte? Pero sí, ya lo ha dicho todo el pobre Asterión. Hemos visto la versión de Asterión, ¿no? Ya basta de tanta versión de los héroes. Bueno, qué genialidad la de Borges dándole la vuelta, ¿no? Al foco, a la tortilla, ¿no? ¿Qué nos falta, Gema? Pues nos falta... Nos falta hacer el ranking de peores héroes de la mitología, porque lo que queda ahora, evidentemente, es la huida de Teseo y Ariadna, porque no les queda otra más que huir. Uh-huh.
iba a dejar Minos que Teseo se escapase después de aniquilar a su monstruo. ¿Qué iba a hacer con su hija? Pues Teseo se lleva a Ariadna bajo la intención de rescatarla, ¿no? Porque ha sido una traidora a su padre, ha sido la traidora de su patria, no se puede quedar en Creta. ¿Cómo nos suena Gema? ¿Cómo nos suena Medea? ¿Y cómo nos suena a la traición de Jasón? Creo que no va a haber variación. Pues no te equivocas, porque van a embarcarse en ese barco de velas negras y van a partir rápidamente hacia el mar y van a poner rumbo a Atenas, pero antes de llegar a Atenas van a parar en una isla, porque necesitaban descansar. Uh-huh. Y esa isla es Naxos. ¿Y qué ocurre en Naxos? Pues que van a desembarcar, Ariadna se quedará dormida en la playa y cuando despierte está más sola que la una. Vaya, viendo a lo mejor el barco a lo lejos partir sin ella. Pues exactamente. Y a Teseo así, desde la proa o la popa. Ariadna abandonada. Bueno, cada vez que vayamos a un museo y encontremos una joven durmiendo plácidamente, normalmente así reclinada sobre su antebrazo, seguro que es una Ariadna abandonada. Y cuando se despierta Ariadna y se da cuenta de que Jasón la ha traicionado, ella... Jasón no. Yo paro aquí. Entonces, ¿y cuando se No. Sí. Estoy ya... Está yo que ya no... Es que se me cruzan. Si es que es normal, si es que son todos iguales. Continúa, por favor. Bueno, pues de nuevo intentamos ponernos en la piel de Ariadna cuando se despierta de su siesta y se encuentra allí sola y aterrorizada, entiendo, sabedora de la traición de Teseo, porque supongo que también ella se habría hecho las ilusiones debidas. En fin, aquí el héroe del que me he enamorado y que me lleva con él, pues solamente puede esperar un matrimonio, una boda, ¿no? No sé. Y no solo del que me he enamorado, al que yo he ayudado Claro. a salir con vida, ¿no? Es que yo creo que Teseo le debe la vida a Ariadna. Naturalmente. Pero se lo ha olvidado pronto, ¿eh? Yo creo que ni siquiera lo ha tenido en cuenta. Bueno, claro, ya sabes que siempre hay fuentes que intentan de alguna manera redimir, hablando del Redentor, ¿no? Como lo califica Borges, ¿no? A Teseo. Uh-huh. Siempre hay fuentes que intentan redimir a estos héroes tan insuficientes y entonces pues hay alguna que dice que es que en realidad Teseo, aunque no quería, pero sabedor del designio de Ariadna, de los designios de Ariadna, que eran, por cierto, mucho más elevados que unirse a este personaje, pues la tuvo que abandonar. Pero ya sabemos que estos son siempre justificaciones. El núcleo de la historia nos habla de que Teseo pues, tenía otras cosas en la cabeza y allí dejó a Ariadna, que lloró mucho y se lamentó, como nos cuenta Ovidio en una de sus Heroidas, pero nos vamos a quedar con este mal sabor de boca. Claro que no. Porque llegó alguien a la isla en este ínterim. Llegó con un carruaje, con su... se me ha ido la palabra. Con su séquito de ménades, de bacantes, claro, de sátiros, de... Música. Risas... Vino. Claro, Ariadna está en su lamento o en su ira, porque yo también me la imagino también cambiando, ¿no? De esa impotencia, esas ganas de coger a Teseo por el cuello y escarbando en la tierra, en fin, que escucha la música del séquito de Dioniso acercarse y entonces aguarda a que se acerque por completo y se encuentre cara a cara con Dioniso. Dioniso, dios de la fiesta, dios de la transgresión, dios del vino, un dios festivo, un dios feliz. Bueno, también con su genio, ¿verdad? Como todos los dioses. Pues, ¿qué te ha pasado, muchacha? ¿Por qué lloras? Pues, mira tú, aquí me han dejado abandonada. Tú no te preocupes, que eso lo arreglamos enseguida, que yo me caso contigo
Y ya sabéis, si os abandona un príncipe, ya vendrá un dios. Y si no, pues tan a gusto, de fiesta, no pasa nada, ¿no? Este es el mensaje que queremos ver después del abandono de Ariadna. Yo compro esta moraleja, que es la que quiso vender Dioniso. Totalmente. Y creo que la vida da esas oportunidades. Naturalmente. Cuando te deshaces de alguien que te ha hecho daño y no merece la pena, a veces tienes la suerte de que la vida te haga un regalo. Claro que sí. Siempre para mejor. Las cosas pasan porque algo mejor ha de llegar. Y esto fue lo que le pasó a Ariadna, que llegó no un héroe de 3 al cuarto, llegó una divinidad. Y además, ¿qué divinidad? Que va a tener un protagonismo muy especial. Y hacemos un pequeño paréntesis de invitación, ¿no, Gemma? Ay, sí, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto, porque el 23 de marzo... Sí, el 23 de marzo vamos a hacer un programa en directo en el marco de los espacios míticos, este encuentro internacional que celebramos todos los años en la Universidad de Alcalá, y vamos a hablar pues de nuestro queridísimo Dioniso, porque el tema de este año es el mito y el alimento. Es banquetear, es beber, es comer y sacrificar. Así que yo no me lo perdería por nada del mundo. Ni nuestra intervención, ni la de muchos doctores, doctoras y estudiantes que van a participar. Sí, quedáis formalmente invitadas, formalmente invitados. Encontraréis enlaces para conectaros a través de, a través de la pantalla, pero si podéis venir a Alcalá, al Salón de Actos de Rectorado, a brindar con nosotras. A brindar con nosotras, será un placer recibiros. Uh-huh. Así que queda hecha la invitación, queda cerrada de momento la historia de Ariadna y de Teseo. Tenemos que continuar porque ya sabéis que hemos prometido contaros más cosas de Teseo, y también tenemos que decir de Ariadna que está en el cielo. ¿No? De alguna manera representada, porque como anillo, no fue un anillo de compromiso, pero sí que hubo una corona de petición de mano, de alguna manera, por parte de Dioniso, y no queremos despistarnos, y queremos que cuando observéis la corona boreal en el firmamento, pues os acordéis de Ariadna y de este mensaje de esperanza. Uh-huh. Que es fundamental. Pero antes de terminar el programa tenemos que saber qué era eso de las velas negras y qué ocurre con la llegada de Teseo a Atenas. Porque como llevaba tanta prisa, yo me lo imagino con un poco de mala conciencia, ¿no? De haber dejado atrás a Ariadna, con las prisas, pues se le olvidó cambiar las velas a Teseo. Y cuando su padre Egeo, que todos los días, ¿no?, vigilaba el mar a ver si llegaba victorioso su hijo, pues lo que vio llegar fue el mismo barco con las velas negras. Y entonces Egeo, desesperado, se suicidó y se arrojó al mar que hoy lleva su nombre. Es que cuando las cosas se hacen mal, acaban también mal. Pero ¿y si no se olvidó? ¿Cómo es esto, Gemma? ¿Qué propones? ¿Qué sugieres? Pues no sé, yo creo que Teseo lo llevaba todo bastante calculado, ¿no? Me llevo a esta chica que me ha ayudado, la dejo aquí porque no quiero yo líos en Atenas, porque ya sabemos lo que pasa con las extranjeras que traicionan a su patria, nadie va a confiar en ellas, y como si no hubiese islas de camino desde Naxos a Atenas para haber podido parar un momento a cambiar las velas. Quiero decir, no iba solo tampoco Teseo en el barco. Nadie se acordó de cambiar las velas. Yo creo que estaba todo completamente... Pero qué terrible. Sí, o sea, es que me he apuntado hasta las islas. Podría haber parado en Paros, en Múpoli, incluso en Mykonos, aunque se hubiese ya desviado un poco, pero bueno, Mykonos está muy de moda, podría haber parado también allí, en Kitnos, en Kea y en Serifos, que también es la que mejor a lo mejor podría haberle venido, ¿no? Yo creo que en algún momento... No sé, Posidón, su verdadero padre, no le dijo nada. ¿Pero tú crees que se quería deshacer del propio Egeo? Hombre, ¡Ah! Ay, Gemma. Después de realizar esa hazaña no se va a querer quedar con él. Es que es el momento perfecto para hacerse rey.
Me has dejado cuajada, ¿eh? Completamente cuajada, porque yo me lo imaginaba esto, con mucha prisa y con un poco despistado, pero Yo es que a mí me duele, pero ya no confío en los héroes. por algo será. Por algo será. Creo que tenemos una lectura especial. Tenemos 2 lecturas especiales. Madre porque mía, qué regalo. No quisiera yo terminar con negras velas negras. Traen Atenas la nave. Al verlas Egeo se deja caer ante la insufrible pena, ante la realidad insufrible. A él lo ha devorado el mar. El Minotauro ha devorado a Teseo. Esta vez el héroe no llega a ser el héroe. Muere como uno más. Muere porque de la violencia nace más violencia. No, quien harta cortó el hilo no fue Átropo, sino Ariadna. Brava. Pero no vamos a terminar con la desesperanza. Ya hemos visto que el mito de Ariadna terminaba con un canto a la esperanza. Uh-huh. Y creo que en estos tiempos necesitamos nuevos héroes, más que nunca, un nuevo modelo de heroísmo. Y nosotras tenemos la suerte de haberlo visto en nuestro oyente más pequeñín, en Alonso. Y yo lo vi muy claro el día de que Maru nos regaló ese espectacular recital. Y de ese día nació este poema, que va dedicado a nuestro querido Alonso. Para Alonso. No sé si el destino hará de ti el héroe que en lugar de dar muerte libere al Minotauro, pero sé por tu mirada que nunca abandonarás a Ariadna. Qué emocionante, qué hermoso. Gracias, Gemma. Gracias, Val. Nos encontramos en los espacios, ¿sí? En los espacios míticos. Es que tenemos muchas ganas de que nos acompañéis. Y ha sido un programa además muy intenso. Nos vemos pronto. Alonso.